Y nosotros estamos muy agradecidos, Señor, por tu tierno cuidado, tu ayuda, tu fortaleza, tu guianza, Padre Santo. Te rogamos en esta noche, Padre, que tú ilumines nuestro entendimiento. Nos dé sabiduría, Señor, para compartir tu palabra de una manera sencilla, de una manera que podamos entenderla, asimilarla y que todos seamos edificados. Mira aquellos, Señor, que por alguna razón no están aquí. Tú conoces el motivo, algunos hermanos que están enfermos. Señor, visítales con misericordia y pasa tu mano sanadora. Señor, gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que tú nos concedes de estar en tu casa de oración y de poder, Señor, estudiar tu palabra, porque tu palabra es vida y tu palabra es pan a nuestro espíritu y fortalece, robustece nuestra vida espiritual. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estar leyendo en esta ocasión. Seguimos con nuestra serie del libro de Éxodo, que estamos estudiando capítulo a capítulo, el libro de Éxodo. Y de verdad que es una bendición porque quizás hayan algunos que nunca habían estudiado, habían leído de forma continua la palabra. Hay muchos que leen la Biblia, pero la leen salteada, es decir, un versículo aquí o el otro por allá y así sucesivamente. Pero no es lo mismo cuando nosotros nos exponemos a todo el consejo de Dios. Es decir, que tenemos que estudiar todo lo que enseña las Sagradas Escrituras, porque nada es de desecharse, todo es importante, porque todo es inspirado por Dios. Amén. Bien, entonces, Éxodo capítulo 22. Yo quiero que también los hermanos que están por Zoom, pues, para que también nos ayuden, tanto con sus comentarios como también con la lectura. Y vamos a ir avanzando, ya estamos casi llegando a la parte final del estudio del libro de Éxodo. Y hemos aprendido bastante, hemos aprendido, yo particularmente, se lo digo, yo he sido edificado, porque al preparar los estudios también mi vida está siendo alimentada y yo sé que la vida de ustedes también. Em, ok, si me puede habilitar para compartir la pantalla, yo quiero que usted busque esto, entonces Éxodo capítulo 22 y vamos a leer los versículos de 5 en 5. Eh, ¿Cuántos recuerdan lo que tratamos la semana pasada sobre leyes que Dios había establecido a su pueblo? Leyes para los esclavos, leyes sanitarias, ¿verdad? Y leyes también sobre el control de los animales. Todo esto era de una manera para regular eh, con estas leyes para que el pueblo de Dios fuese guardado de todas estas enfermedades. Nosotros en nuestro plan de lectura estamos en Levítico y en Levítico también encontramos muchas de esas leyes que uno dice, pero y esas leyes tan rigurosas, mira, que no coman animales que tengan pezuñas, que no coman animales que rumeen. eh, y dentro de esos animales que nosotros vimos, ahí está el ratón, eh, el conejo y un sinnúmero de animales que en aquellos tiempos el Señor había prohibido a su pueblo comer, e incluso el cerdo, pero era por un asunto tanto de preservación
de su pueblo para que su pueblo no se contaminara, como también para que fuese guardado de enfermedades. Esos animales, pues, imagínense en esas condiciones, y más que el pueblo había pasado por un tiempo de plagas y de muchas de las enfermedades, de las plagas de Egipto, Dios había prometido que ninguna de esas enfermedades iba a tocar a su pueblo. Entonces, por eso Dios le establece esas leyes tan rigurosas, tanto sanitarias como leyes de cómo ellos debían conducirse en medio de su pueblo. Bien, vamos entonces a leer Éxodo 22. ¿Quién se anima? Inicia con la lectura. Éxodo 22. La Biblia se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo desgollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Amén. Muy bien, déjenlo ahí, hermana. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la restitución? ¿Quién sabe? ¿Qué es restituir? Los que están por Zoom, que se animen a participar. ¿Qué es restituir? No sustituir, sino restituir. Restituir. Amén. Es como devolver lo mismo. Si tú cogiste Dice una gallina, devolver una gallina. restituir, o sea, devolver, como decía la hermana Belinda y la hermana Jenny, devolver el daño. Obviamente, a veces el daño es tan grave que es irreparable. Por ejemplo, una persona que comete un homicidio no va a devolver esa vida, ya no la va a devolver, pero tiene que pagar por ese daño. Entonces, para eso existen las cárceles, para que pueda esta persona pagar justamente por lo que hizo. Entonces, son leyes justas establecidas por Dios a su pueblo Israel para que el pueblo tuviera temor. Era lo que mencionábamos en la clase pasada, para que el pueblo tuviera temor, los demás también temieran. Y cuando iban a cometer algo, pensaran 2 o 3 veces antes de cometerlo. Vamos a leer entonces versículos 6 al 10. Aunque existían estas leyes, aún así el mal no se frenó totalmente. La maldad seguía, ¿ok? Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendiere y fuere hurtado de la casa
de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de no los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Ok, Chani, entonces, ¿con qué propósito Dios había establecido estas leyes? Yo diría que para ejercer justicia. Ujú. Era una forma de Dios ejercer justicia. Fíjate que en algunos casos ellos debían presentarse ante los jueces para que los jueces determinaran, porque hay personas que hablan mentira y dicen, no, ese animal es mío, y el otro también dice que es de él. Entonces, correspondía con la sabiduría de Dios a los jueces discernir y ver de quién realmente era el animal o la cosa o el vestido. Entonces, el otro tenía que pagar entonces por su mentira. Y en aquellos tiempos, no es como ahora que hay cámaras de vigilancia, Sí. ¿verdad? Pero en aquellos tiempos no existían esto, pero estaban los testigos. Los testigos, los que veían o por lo menos sabían de la situación, pues iban ante los jueces y también daban testimonio de lo que había acontecido. Yo quiero que el hermano Galo, en vista de eso, nos lea el versículo 4. Allá tenemos una expresión que se llama con la masa en la mano. Yo no sé. Al revés, ¿verdad? ¿Cómo es? Con la mano en la masa, no con la masa en la mano. Ay, ay, ay. ¿Eh? Solo hay Es cuatro. lo mismo, pero al revés, ¿verdad? Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Eso parece ser como algo, wow, qué abuso pagar el doble, pero era Dios que estaba diciendo esto. O sea, eso era la justicia divina, el gobierno teocrático de Dios, ¿verdad, hermano Carlos? Yo creo que en ese momento era una gran restricción para el pecado. Sí. Más que todo influir temor a esta ley. Porque obviamente ya el ser humano caído en ese momento no estaba ni siendo convertido. Dios pone la ley para refrenar el pecado también. Ujú. El pecado y la transgresión, comenzando ahí. Sí, porque imagínese, si no existiera una ley que dijera no matarás, aún existiendo, usted ve los periódicos, las noticias, eso es muertes a diario. Pero imagínese que el sistema judicial no contemplara eso como una infracción, el matar. Todos nosotros fuéramos conejillos de India, cualquiera pudiera disponer de nuestra vida en cualquier momento. Pues mira, como usted va a cazar pajaritos o gallinas, ¿verdad? Inclusive las constituciones de cada país están destinadas a la ley de Dios. Y en este caso, o sea, no hubo ser humano que dijese no matarás. Vino de Dios. Vino de Dios. Sí. Hay países como el Congo, donde lamentablemente muchos cristianos los están matando. Son extremistas religiosos que atacan la fe
¿verdad? Y el que no profesa su religión es reo de muerte. Bien. ¿Alguien más quisiera comentar sobre esto? Y si quieren comentar sobre este punto, si no continuamos para ir avanzando. Ok. Vamos entonces, versículos 11, 12 en adelante. Hermano, perdón, que quisiera opinar algo ahí. ¿Quiere opinar Antes. algo? Sí, Puedes- rapidito, sí, porque sí estaba viendo eso pensando en Mateo, creo que era, ¿verdad? Ajá. Cuando Jesús llega, no, Mateo, no, Zaqueo, perdón. Cuando Jesús llega a la casa de él y él pues cree en el mensaje del Señor y yo creo que usa esta parte de la ley. Porque él dice, pues si en algo he robado a alguien, que sin duda había robado. Dice que lo devolvió cuatro veces. Y estoy viendo aquí que cuando alguien se robaba un buey, una oveja, pero si ya estaba destazado, ¿no? Porque hay diferentes, si te hayan con el buey vivo, la oveja viva, es diferente el pago. Pero si el animal estaba ya destazado ya para venderlo libriado y te agarraban con esa, ¿cómo es que dijiste? Se le va, ¿verdad? Con los dedos Sí. en la masa. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, hermano? Creo que no. Sí, yo Sí, le amén, escucho, hermano. amén, Ok, amén. ok, entonces ya por último, así, miramos que el Saqueo devuelve lo que se había robado 4 veces. Entonces, pienso que él usa esta parte de la ley. Yo pienso que bueno, pienso que la ley siempre es buena. Eh, Incluso hoy en la actualidad, los mismos gobiernos, aunque no quieran reconocer a Dios, muchos, pero usan sus leyes, porque por ejemplo en todas las constituciones está no matarás, está no robarás, e incluso en esos países que son extremistas, usan esos 2 versículos que le pertenecen al Señor. Eso es lo que quería opinar. Que esta persona devuelva lo que robó. Eso fue lo que hizo Zaqueo, que restituyó el daño, si es posible, porque hay momentos, hay situaciones, excepciones donde no es posible. Bien, hermano. Es algo como que yo siempre he insistido y yo he aprendido con la palabra del Señor un poquito de esa parte, que antes antes de Cristo teníamos el temor de cumplir la ley porque nos iba a ir mal. Pero hoy la ley se fue para el corazón porque el Espíritu Santo la llevó para adentro. Como dice Jeremías. Entonces, el dolor de aquel pecado que yo pueda cometer, si realmente inteligentemente me duele y afronto las consecuencias en la conciencia y lo pongo por obra después según la voluntad, entonces el Espíritu Santo está haciendo una obra, entonces la ley se fue para adentro, al alma. Y pondré mis leyes en su corazón. Las escribiré ya no en tablas de piedra, sino en el corazón. O sea, el Espíritu Santo te trae convicción a tu vida de pecado, ¿verdad? De que mira, tú tienes que restituir, devuelve eso que no te corresponde, que no es tuyo.
Entonces, es la obra del Espíritu Santo hoy en día en nuestra vida, en nuestro interior, como decía Carlos. Bien. Vamos entonces, nos quedamos en qué versículo? En el 12. Así alguien me puede leer el 12, del 12 en adelante. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Sí, muy bien. Y eso trayéndolo hoy en día, hermana Dalinda, a nuestros días. ¿Qué nosotros podemos, cuáles aplicaciones podemos traer a nuestros días sobre estos pasajes de las Escrituras? Bueno, aquí dice que, bueno, en esos tiempos dice que si algo o sea, si se hubiera hurtado, resarcirá. O sea que había como indemnizar a la Indemnizar. persona por, Exactamente. por el daño causado, ¿verdad? Ujú. O pagarle. Am, yo creo que en este tiempo, am, pero está hablando de lo mismo, o sea, de cosas, ¿no? Ujú. Bueno, en este tiempo es ah, como que ya ahorita no hay, como que no hay ese temor ni ese cuidado o ese deseo. Simplemente nosotros andamos por ahí haciendo daño, robando, llevando lo que no es nuestro, matando y esto y no nos importa. Yo pienso que por eso, pues, aunque en ese tiempo habían las leyes, el Señor dejó eso, ¿no? Las leyes en ese tiempo y actualmente para nosotros someternos a ellas, ¿no? Sí. A las Lo que leyes. le llamaban la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. La gente temía, de alguna manera le causaba temor al pueblo. Pero mira, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, una persona que viene a Cristo, se convierte, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero hay consecuencias de tu pecado pasado que por el hecho de que tú vengas a Cristo, esas consecuencias no se van a borrar, van a estar ahí. Por ejemplo, usted antes de venir a Cristo llevaba una vida promiscua, tuvo muchos hijos en la calle. Usted vino a Cristo, esos hijos no van a desaparecer, ¿verdad? Tiene que mantenerlos y aún como cristiano dar testimonio de la fe. Por igual, si una persona antes de ser creyente contrajo una deuda, le tomó prestado a alguien y esa persona ya es cristiano. Ah, no, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ya el hermano se olvidó de esa deuda. No, todo al contrario, o sea, yo tengo algo pendiente y aún más como creyente tengo que dar testimonio de la fe y cumplir con ese compromiso que hice. Y aún más nosotros siendo creyentes. Yo quiero que el hermano amado busque ahí rapidito el Salmo 37, 21. ¿Qué dice el Salmo 37, 21? Nosotros como creyentes tenemos que dar testimonio de que ya somos nuevas criaturas. Y si usted no pudo
o no puede en el momento por alguna razón enfrentar o confrontar esa situación, por lo menos de la cara. Usted da la cara y le dice, mira, yo sé que tengo algo pendiente contigo, no he podido, estoy pasando por una situación o lo que sea, pero tengo eso pendiente, ¿verdad? Pero no ocultarse, no esconderse como una madre le dijo al niño, mira, si viene el cobrador, dile que yo no estoy aquí. Y cuando el cobrador llegó, la niña le dijo, que dice mi mamá que ella no está aquí. Y la metió al medio. Bueno, hermano amado, ¿qué dice ahí? El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Qué entiendes ahí, amado? Pues no hay otra interpretación ahí. Sí. Fácil. El impío Toma prestado y no paga, y no paga. mas el justo O sea, el justo, el creyente, ¿verdad? Tiene misericordia y da dentro. Es lo que le digo, en este tema a mí me gusta ser sensible porque hay hermanos que han contraído deudas y quizás no han podido pagar, pero no es que no quieren pagar, ¿verdad? Una cosa es que usted no quiera o se haga el loco, el tonto y sabe que tiene ese compromiso y no lo cumpla. Pero si usted puede, hágalo porque la Biblia muestra que eso es parte del testimonio. Entonces estamos hablando de ese tema de la restitución y eso es importante tomarlo en cuenta. quería decir algo de que si uno hace algo, o sea, tiene que pagarlo. Estaba viendo a alguien del Salvador, te dan las leyes como están en El Salvador. Había un pastor, ya tenía muchos años de ser pastor, pero era expandillero. Y cuando empezó esto, desapareció. O sea, la iglesia nunca como volvieron a saber después, como no tienen visita de nadie, no le dan información. Entonces él tenía cuentas pendientes, él era un pastor, pero su pasado lo volvió otra vez cuando las leyes empezaron a hacer su trabajo, entonces Es triste, él pero tuvo que... son consecuencias. Me gusta lo que el autor, Pablo Off, menciona en el libro. Yo quiero que alguien me ayude con la lectura. La página 145. Vamos a leer solamente los 2 puntos. El primero, sobre las leyes civiles y ceremoniales, que como mencionamos, muchas de esas leyes ceremoniales ya no están vigentes, igual que las leyes, algunas de las leyes civiles, aunque la ley moral de Dios sí está vigente porque es el pensamiento de Dios, lo que Dios piensa, su voluntad. Amén. Alguien me lee leyes civiles y ceremoniales, punto 5 de la página 145. Y otra persona me lee el pacto ratificado, que ya cuando terminemos esto vamos a entrar ahí. Leyes civiles y ceremoniales, capítulos 21-23. Después de dar los 10 mandamientos, Dios entregó las leyes por las cuales debía gobernarse la nación. Desarrollan los puntos del decálogo, pero en algunos casos tratan de cosas que no tienen importancia para nosotros. Fueron leyes adaptadas a un pueblo dedicado al pastoreo y a la agricultura rudimentaria. Las leyes colocan a la nación en absoluto contraste con las prácticas de las naciones de su alrededor. Sus leyes humanitarias, morales y religiosas, aunque sin alcanzar los principios del Nuevo Testamento,
fueron infinitamente superiores a las leyes de otros pueblos. Algunas de las restricciones en cuanto a los alimentos y sacrificios pueden comprenderse mejor a la luz de las prácticas paganas. Por ejemplo, se prohibía guisar el cabrito en la leche de su madre, lo cual era un rito religioso de los cananeos. Se destacan algunas características distintivas del código hebreo. Todo el código se basa en la autoridad de Dios y no en la de un rey. No hay división entre la ley civil y la religiosa. Las leyes morales, legales y religiosas están entretejidas y son inseparables. Esto demuestra que Dios se interesa por todos los aspectos de la vida. Las leyes se aplicaban sin hacer acepción de personas, según su rango. Protegen a los indefensos, tales como los esclavos, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Los castigos de la ley manifiestan un alto concepto del valor de la vida humana. La ley del talión, que significa pena igual a la ofensa, ojo por ojo, diente por diente, no fue dada para que la persona ultrajada tomara venganza, sino para que no quisiera compensarse más de lo que era justo. Ya no sería vengado 7 veces, un delito contra su prójimo. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a abrir si alguien quiere comentar sobre esta parte. Si alguien quiere decir, yo pienso que ya está bien claro, ¿verdad? Este punto. Bien, vamos entonces a entrar al pacto ratificado, y esas son leyes que Dios le da, leyes de justicia, tanto para su pueblo. Dios también establece algunas leyes relacionadas a las fiestas, a los días festivos, festividades del pueblo de Israel. En relación al pacto ratificado, capítulo 24, si alguien me pudiera leer del versículo 1 al 8. La ratificación del pacto fue una de las ceremonias más solemnes de la historia de las 12 tribus, ya que por ella quedaron estrechamente unidos a Jehová. Cuando Moisés bajó del monte, dio la ley al pueblo, el cual la aceptó prometiendo hacer todo lo que Jehová había dicho. Luego Moisés escribió las condiciones del pacto en el libro del pacto. Al día siguiente, el pacto fue hecho firme con un voto de obediencia y sellado con sacrificio. El altar representaba a Jehová, las columnas a las 12 tribus, la sangre esparcida sobre el altar y sobre el pueblo ligó con un vínculo sagrado a las partes contratantes. Todo Israel estaba bajo la sangre e identificado con su poder salvador. Los 70 ancianos participaron con Dios en un banquete de comunión y presenciaron una teofanía majestuosa. Así fue ratificado el pacto de Sinaí y se señaló el cumplimiento de la promesa divina. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Amén. Éxodo 6:7. Amén, amén. Yo quiero que la hermana Ruth lea entonces capítulo 24 de Éxodo 1 al 8. A ver si puedo. Mm. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos.
Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos cómo fue ratificado este pacto con sangre, con sangre. Entonces, es como dice en el libro de Hebreo, que sin derramamiento de sangre no se hace libación. Entonces, era necesario, ¿verdad? La vida, la sangre. Miren, yo hablaba hoy con mi esposa porque en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento prohíbe ciertos animales de comida, pero en el Nuevo Testamento, cuando Pedro tiene aquella visión que el Señor le dice, mata y come, él estaba viendo de esos animales inmundos. Y el Señor le dijo, mata y come. Y él dijo, no, porque nada común o inmundo es comido. Él se había guardado conforme a esto de la ley. Pero el Señor le dice, lo que yo limpié, no lo llames tú común ni inmundo, refiriéndose a la entrada de los gentiles, ¿verdad? Porque para los judíos los gentiles eran considerados gente inmunda. Entonces Dios levanta al apóstol Pablo como un instrumento de salvación para los gentiles. Y vemos que dentro de las prohibiciones que habla en el Nuevo Testamento, habla de que nos cuidemos de comer la sangre, de comer la sangre. Hay un plato que preparan que es con sangre, que la sazonan, le llaman como morcilla, algo así. Hermano, yo particularmente no lo como. El que quiera comerlo, pues, y eso es asunto de conciencia. Pero yo particularmente no lo como. ¿Por qué? Porque en la sangre está comprobado donde hay muchas enfermedades y aún de los animales. Enfermedades que quizá en el animal no le producen nada, pero cuando pasa al humano le puede producir ciertos daños. Entonces, también habla de cuidarse del ahogado. Pablo da algunas instrucciones de cómo los gentiles debían cuidarse, no observando esas leyes, leyes del Antiguo Testamento, ceremoniales y todo, sino entonces le dice, mira, cuídate del ahogado y cuídate de otros tipos de eventualidades. Yo quiero que, si alguien lo puede buscar ahí en el libro de los Hechos, dentro de las prohibiciones, déjeme ver si lo... En Hechos, si alguien me lo puede conseguir ahí rapidito.
Hechos 21. Sí, Hechos 21, 25. Y Hechos 15, 29. Dentro de las prohibiciones que Dios le da a los gentiles, incluyéndonos a todos nosotros. Hechos 21, 25. Sí, sí, alguien me lea Hechos 21, 25 y la otra persona me va a leer Hechos 15, 29. Ok. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ok. Esa fue Pastor, Hechos Hechos 21, 25. 21, 25. Entonces, Una otra pregunta. persona me busca Hechos 15, 29. Sí. Una pregunta, cuando se refiere al ahogado, ¿es a los animales que no son matados de una forma que botan la sangre? Sí, por Sino ejemplo, animales, por ejemplo, pollos y cosas ahogados. correcto, correcto. O sea, era necesario derramar la sangre. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer usted va a un restaurante. Usted no va a ponerse a preguntar, ¿este pollo fue ahogado? Usted da gracias a Dios y se lo come ya. ¿Me entiendes? Porque también es un asunto de conciencia. Usted no va a preguntar al dueño del restaurante, mire, ¿esta comida fue sacrificada a los ídolos o no? Ahora, si usted ya lo sabe, que esa comida ha sido sacrificada a los ídolos, yo mismo presencié que fui a un restaurante chino y yo vi cómo el chino a sus ídolos le ofrecía la comida así. Se la presentaba y hacía su ritual delante de la comida. O sea, delante del Buda. Y le presentaba la comida. Y esas son comidas que son ofrecidas a los ídolos. ¿Verdad? Ya usted tiene conciencia de eso. Ya usted tiene conciencia de eso. Entonces, es lo que la Biblia está diciendo allí. No sé si alguien más quiere comentar con relación a esto, porque como les digo, es un asunto de conciencia, pero también son prohibiciones que están en el Nuevo Testamento, que están claras, donde Pablo les dice a los gentiles, miren, cuídense de la idolatría, de sangre, de la fornicación, que es la voluntad de Dios, que cada hombre tenga su propia esposa, o sea, eso está claro, el matrimonio es honroso delante de Dios. Vamos a leer entonces Hechos 15, 29 y luego vamos a abrir las líneas para que opinen. Que os tengáis, Que os que os abstengáis. abstengáis de los sacrificios, de los sacrificados a ídolos, de sangre y ahogado y de fornicación, de cuales, de las cuales cosas sí os guardaréis bien. Haréis, ¿qué dice aquí? Pasado, lo haréis pasarlo bien. Pasadlo bien. Pasarlo, yo voy a decir. Hasta ahí llega. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento habían un sinnúmero de prácticas, principalmente de los pueblos de alrededor. Entonces Dios quería que su pueblo no imitara nada de eso. Lo que los gentiles hacen, no lo imiten. Cada uno tenga su propia esposa, cada uno se consagre al Señor. No imiten esas prácticas que eran prácticas paganas. ¿Alguien más quiere compartir algún comentario? Mano. Yo pienso, ¿no? Que también Pablo explica que hay una libertad cristiana en nosotros. Hay una libertad en cuanto a la conciencia de lo que tenemos en Cristo.
pero cuando no, en cuanto a la comida, en cuanto a lo sacrificado, o el tipo de comida o el tipo de, porque yo veo que en cada buffet tienen su budita ahí, tienen su cuadrito, su bulto ahí, pasoncito en la entrada. Entonces, algunos le harán reverencia, otros no, pero tienen ese animalito ahí, o sea, esa imagen de este hombre. Entonces, eh, y vea, en Cristo sabemos que le pertenecemos a Él, hay una libertad, pero por causa de aquellos que pueden tropezar, yo trataría entonces, como manda Pablo, pues abstenerse. Mire Pero- que me sucedió. Yo, cuando estaba en la universidad, me tocó una materia, que esa materia sobre periodismo, me mandaron, oye, yo tenía que hacer ese trabajo obligatoriamente. Me mandaron como periodista a un lugar donde allá le dicen fiesta de palo. La fiesta de palo es como un lugar de santería, donde están los santeros ahí tocando y se montan en los espíritus y todo eso. Y hay uno con un pañuelo y sí, hacen comida y todo eso. Y yo fui porque tenía que hacer un trabajo, incluso tomé fotos, tenía que hacer todo, pero yo como cristiano no me sentía cómodo en ese ambiente. Yo no me sentía cómodo, yo fui, hice mi trabajo y me fui. Y recuerdo que alguien me estaba brindando de la comida que estaban ahí. Yo tenía hambre, yo le dije que no. No quise participar en nada de eso, porque yo sabía el fin y también con qué propósito se hacían estas cosas. Entonces, es mejor uno guardarse para el Señor, hermano, y no participar de estas cosas, como tú decías. Hay una conciencia, hay una libertad cristiana, pero esa libertad no debe convertirse en libertinaje. Pues hasta qué punto yo tengo un límite de esa libertad cristiana y hasta qué punto mi libertad podría afectar al hermano débil. Es lo que Pablo dice, mejor no comas carne, ¿verdad? A unos hermanos que fueron a Santo Domingo, ahí está el pastor Freddy. Yo sé que está preparado, pero antes de pasarle esta antorcha, unos hermanos fueron a Santo Domingo como misioneros y fueron a hacer unas misiones y allí hay una cerveza muy famosa que le dicen Presidente. Entonces esos misioneros comenzaron a tomar cerveza y comenzaron a publicar esa foto en las redes sociales. Imagínense el daño y el escándalo que provocó eso, ¿verdad? Entonces, estas cosas pueden servir de piedra de tropiezo a un hermano. Es mejor uno abstenerse, es lo que Pablo dice. Abstenerse. Freddy, Mira, hay un detalle interesante en el ¿se oye o no particular. se oye? Sí, ¿me escuchan ahí? ¿Me oyen? Creo que está muteado, Freddy. Sí, yo lo escucho. Y se escucha, pastor. Buenas noches. Ok, ahora sí, ahora sí. Ahora me escuchan. Mira, yo creo que el principio regulativo de esa conducta está en lo que Pablo expresa, de que no preguntéis nada por motivo de conciencia. Y cuando se manda a no preguntar es porque no se ha visto si eso se hace o no se hace. Porque cuántas veces tal vez a muchas tiendas que nosotros vamos a hacer compras de supermercado, tal vez el dueño no es un satánico y ofrece todo lo que tiene, tal vez eso pudiera pasar. No quiero que ahora me cojan esto de una forma que ahora no quieren ir al supermercado ninguno, se van a morir de hambre después. Pero, pero esto es algo donde uno por motivo de conciencia, uno no pregunta de eso. Ahora, si fue como el caso que Jonathan plantea, que ve al chino delante del Buda haciendo ofrecimiento, la cosa cambia porque ya son asuntos de lo que uno está siendo testigo que está pasando. Pero por motivo de conciencia, Pablo menciona en aquel texto de 1 Corintios, dice, si tú vas a la carnicería
porque era costumbre en aquellos días en Corinto que por el tema de Éfeso, la gran diosa Diana, diosa de los efesios, ellos ofrecían todo lo que tenían, su producto de ventas, porque eso es lo que presenta allí de la carnicería a los dioses. Pero como dice el mismo texto, que cuando el cristiano ora y presenta las cosas delante de Dios, dice que por la oración es santificado. Amén. Eso lo presenta. O sea que hay un principio regulativo bien claro sobre el particular. Hay cosas que evidentemente uno no la va a tomar en práctica. Lo que ese texto de primera de Hechos 15:21 que se mencionó es claro. Hubo que se mantuviera a abstenerse de varias cosas. Ahogado, lo que mencionó Chani. Animales que uno mata y que era costumbre en nuestros países. En República Dominicana, degollar un pollo, eso no era costumbre. Uno agarraba un pollo y le daba la vuelta al pescuezo y Un ahí se moría el pollo. matapollo por aquí. Sí, sí, o una trompada por ahí. Pero luego lo que fue la carnicería entendió que para que la carne se conservara, lo que hacían en la carnicería era que degollaban los animales. Generalmente lo que usted compra en un supermercado, el pollo, ha sido degollado, porque eso lo hace el comerciante, el que vende el animal, para luego suplirlo al supermercado, para que la carne no se dañe, porque se mantiene la sangre dentro del animal. Y ese animal es degollado. Y ahí el texto lo dice, que nos atengamos de ahogado, porque conserva la sangre, que nos atengamos de fornicación, que nos atengamos de la sangre y que nos atengamos de lo sacrificado a ídolos, porque son cosas que contribuyen a deshonrar, primero, que la sangre, que la vida de la carne está en la sangre, y lo segundo, que los ídolos no es a quien debemos adorar. Eso está claro allí. Amén. Es decir, mi hermano Carlos, a mí me encanta la comida china, ya usted sabe. Me lleva allá. Hermano Carlos, está ahí. Am, los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos No donan. no se hacen transfusiones de sangre. ¿Cómo podríamos explicar eso en un caso de vida o muerte, que un familiar de nosotros esté necesitado de una pinta de sangre en el hospital? Correcto. Bueno, ellos se basan en el Antiguo Testamento cuando Dios dice que la sangre es sagrada. Sin embargo, Jesús en el Nuevo Testamento habla de el acto de amor de poner mi vida por mi hermano. Es decir, que si mi hermano está en una situación que necesita de esa sangre, si no se muere, y yo puedo poner mi vida, o sea, mi sangre, donarle un poco de mi sangre para que este hermano viva, es un acto de amor y de misericordia. Yo tengo un amigo pastor allá en Santo Domingo que hay que dializarlo 2 veces a la semana porque sus riñones están colapsados. Y están buscando un donante, alguien que sea compatible para donarle un riñón. Y el hermano de él, de sangre, dijo, yo estoy dispuesto, yo se lo voy a donar. Y a él, pues, ustedes saben que es un proceso porque hay que hacerle muchos estudios, a ver si realmente es compatible, que eso no le vaya a causar ningún tipo de rechazo luego, que el cuerpo lo rechace, entonces se queda usted sin riñón y entonces no, al final no le funciona. El detalle es, respondiendo a tu pregunta, hermano, que yo pienso que es un acto de amor y de misericordia, ¿verdad? Cuando yo pongo mi vida por algún hermano en el sentido de donarle de mi sangre. Creo que la sangre que yo porto es una sangre muy complicada, que casi no es muy común. No recuerdo ahora, está ahí en la cédula. No la voy a decir porque
pero no es muy común. No es muy común. ¿Alguien más, Jani, si quería comentar algo? ¿Bien? Ok. Si me permite, Jonathan. Sí. Mira, hay un detalle bueno que una vez yo le hice a un testigo de Jehová. Si hay una prohibición para no dar sangre, ¿cómo yo puedo extraer un texto de toda la Biblia que me prohíba que eso lo haga? Por lo general, no tienen una respuesta porque no hay un texto que lo prohíba. Ahora, cuando viene la semana pasada, mencionaron algunos hermanos que son pro vida. Y yo voy a comentar un caso que fue un caso muy personal que me tocó vivir, donde apareció una situación donde tuve que donar sangre a una persona que resultó ser posteriormente alguien que se hizo mi enemigo. Oiga, alguien que resultó ser mi enemigo. Y yo me vi en la necesidad para la vida de esa persona donar 2 pintas de sangre. Wow. Y después para justificar el hecho de que yo me puse la sangre, pero fue que me la vendieron. Oiga lo que dijo la persona. Por no decir, la persona que yo odiaba fue que donó esa sangre. Cuando aparezca la oportunidad, al que tenga salud y pueda hacerlo, que lo haga. Es un No, acto de misericordia y de amor. sí, no es pecaminoso, no es No es pecaminoso. pecaminoso. Y si una persona está debatiéndose entre la vida y la muerte y tú puedes donar esa sangre, es un acto de misericordia apoyado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, primera de Juan 3:16, si alguien lo busca. No Juan 3:16, primera de Juan 3:16. Si lo pueden buscar rápidamente, primera de Juan 3:16. La vida está en la sangre. Jesús dijo que, ¿verdad? Yo pongo mi vida por los hermanos. Entonces, porque no hay una persona que viva si no tiene sangre. Si usted se le fue la sangre, se le fue la vida. Porque la vida está en la sangre. Entonces, vamos a ver qué dice allí. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está. Entonces, es un acto de amor. Poner mi vida por otro, en caso de que sea necesario. ¿Verdad? No ahora que me ven, mira, dame un riñón. No, espérate. En caso de que sea necesario, tú ves. Amén, hermana. Sí, porque hay también traficantes de órganos, hermano. Y, sí. Hermano, yo estaba pensando, bueno, lo que estamos hablando de la sangre, ¿no? Las leyes, se trata de sobre animales, primero que nada, ¿verdad? Es sobre animales, las leyes que Dios puso, no de seres humanos, porque bueno, nadie se va a comer la sangre de humano, normalmente. Aunque mira, hay una película, yo no sé si tú la viste, de unos sobrevivientes en Argentina, fue un avión que se cayó, que ellos tuvieron que comerse para sobrevivir. En Uruguay fue. Fue un hecho real, pero ahí está la película, basada en hechos reales. Y ellos para poder sobrevivir tuvieron que comer la carne de personas muertas ya. Sí, pero continúa. Bueno, regresando a lo de los testigos de Jehová, pues ellos son una secta, una Ajá. religión que no cree, pues, pobrecitos, a mí me da lástima, me da pesar por ellos, porque yo estaba pensando y le estaba diciendo a Carlos, ellos no creen que Jesucristo es Dios, Ajá. pero Jehová es Jesucristo. Y ellos dicen, o sea, que Jehová es su Dios, no es Dios, él es la persona de Dios en la que creen. Entonces, me da pesar por ellos porque ellos hacen muchas cosas como obra, ¿verdad? Para acercarse a Dios, para ver si alcanzan salvación, tantas cosas en las que ellos están errados y pues me da pesar por la gente que está en esa religión. Sí, ellos no celebran cumpleaños, porque también comienzan a decir que todos los cumpleaños en la Biblia hubo una tragedia. Por eso ellos no celebran cumpleaños ni donan sangre.
y un sinnúmero de cosas. Si dejan morir sus familiares, sí, pero te venden las atalayas. La atalaya te la venden. Vamos entonces a orar y a dar gracias a Dios por este estudio, ¿no? Si alguien más tiene alguna pregunta o alguna inquietud con relación a lo que hemos dicho, pero esperando el Señor que todo haya sido claro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por este estudio en esta noche. Gracias, Señor, porque tú a través de las Escrituras nos da entendimiento, nos da luz, claridad de cómo debemos proceder en este mundo. Estamos en un mundo pecaminoso, caído, en un mundo lleno de maldad, un mundo que camina contrario a tu voluntad. Señor, te pedimos que tú nos guardes sin mancha de este mundo. Líbranos de la corriente perversa, de los ideales perversos, Señor, que van en contra de lo establecido por ti. Mejor es obedecerte a ti que obedecer a los hombres. Y ayúdanos, Señor, a vivir cada día para tu gloria. Padre, gracias, Señor, por estos estudios bíblicos. Sigue enriqueciendo nuestras vidas, sigue fortaleciendo nuestra fe y que podamos con gozo, con hambre, con sed, con entusiasmo, estudiar tu palabra y aprender cada vez más de ella. Gracias por los hermanos que están en Zoom. Nuestro hermano Ernesto no pudo venir por ese dolor que tiene en su espalda. Extiende tu mano de misericordia sobre él, Señor, y sánalo. Te presento a mi hermana María, José, que no pudieron estar por motivos, compromisos, causas ajenas. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes. Y todos los hermanos que dieron su excusa, que no pudieron venir, Señor, te pedimos que tú seas con ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Mira ahora, Señor, que vamos a ofrendar de lo recibido de tus manos, te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero informarle a los hermanos que este viernes tenemos la vigilia. Es decir, que este jueves no hay culto. Lo solemos hacer así. Entonces, este viernes